Durante los 70, la industria de los juguetes infantiles era un sector en auge, gracias al baby boom de los 60. En Barcelona y alrededores nacieron marcas míticas como Exin, Airgam, Congos, Borràs, Comanci o Educa. En este capítulo vamos a centrarnos en Exin y Mattel. Esta es su historia. Todos, cuando éramos pequeños, escribimos una carta a los Reyes Magos pidiéndoles algún juguete fabricado por Exin. Todo empezó en 1951 con Ramón Carroggio Socias. Fundó Exclusivas Industriales Sociedad Anónima, Exin. Empezó fabricando objetos de plástico, pequeños electrodomésticos y más tarde juguetes, al obtener la licencia de juguetes extranjeros de éxito. La fábrica estaba en la calle Roger de Flor, en Barcelona, y con los años se dedicó exclusivamente a la producción de juguetes. Algunos de ellos marcarían varias generaciones, como los famosos Madelman, el Exin Castillos, el increíble Cinexin, Tente, Scalestric. Ibertren, Exin West. El Exin Castillos fue uno de nuestros juguetes preferidos. Apareció en 1968. Y gracias a él muchos niños acabaron siendo arquitectos. A base de santos, cumpleaños y reyes, íbamos acumulando piezas para poder pasar de una solitaria torre a una compleja fortificación. En el cine y la televisión habíamos visto películas de Robin Hood, El Halcón y la Flecha, Ivanhoe, Los Caballeros del Rey Arturo. Y teníamos en nuestras manos las piececitas para recrear libremente aquellos imponentes castillos de la pantalla. Cinexin, el cine sin fin, apareció en 1971. Era un divertido proyector de películas infantil. Antecedentes suyos fueron el Cinenic, de los hermanos Josep María y Tomás Nicolau Griñó. O el Zootropo, introducido ya en 1897 por Agapito Borràs. El Cinexin consumía 3 pilas de las gordas. Para hacerlo funcionar tenías que darle a una manivela, y las mini peliculitas se vendían aparte, enrolladas en una bobina continua. Al principio eran en blanco y negro, pero después ya aparecieron en color. Era muy divertido avanzar hacia adelante o hacia atrás las imágenes de nuestros personajes animados más queridos. Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Años más tarde, Exin lanzó una versión mejorada que funcionaba con cartuchos cerrados en formato Super 8, por lo que era mucho más fácil colocar las películas en el proyector, evitando las típicas roturas del film. En 2005, la empresa valenciana Popular de Juguetes volvió a fabricar algunos de los juguetes clásicos de Exin, como los Madelman, el Super Cinexin, los Exin Castillos y Exin West, aunque actualmente ya no se fabrican. En 1964, el hijo del dueño de la marca Exin, Josep María Arnau, se asoció con el madrileño Andrés Campos, exdirector técnico de Mattel, para comprar una empresa de fabricación de plásticos que no iba muy boyante. Esta empresa fue Industrias Plásticas Mattel, Manufacturas Delgado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arnau viajó a Estados Unidos y se percató del éxito de los muñecos G. Joe. En 1968, Mattel y Exin lanzaron al mercado unos muñecos articulados que hicieron las delicias de los niños, los Madelman. No había niño que no tuviera o quisiera uno. Los Madelman lo pueden todo.
Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Concagua y otro al fondo del océano. ¿Y podrán? Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. Los famosos e inolvidables Madelman aparecieron en los años 60 y fueron evolucionando hasta desaparecer finalmente en la década de los 80. Jugar a lo grande con tus Madelmans, helicóptero Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, el tamaño justo para jugar a lo grande. Madelman. Los primeros muñecos, conocidos como la primera generación, tenían unos ojos de cristal muy realistas, pero no tenían pies, sino unos muñones donde se encajaban las botas para que pudiesen mantenerse erguidos. Salieron muñecos de raza blanca y de raza negra, aunque siempre eran de género masculino, pues los niños no debían jugar con muñecas. Para ellos y ellas apareció la Madelwoman, un muñeco de género femenino que aportó mucho juego, aunque ya fue en su última etapa. Fueron 7 modelos de compañeras con sus respectivos accesorios. Todo el mundo las llamaba las Madelmanas. Más tarde, en la llamada segunda generación, se mejoraron los muñecos con la inclusión de pies articulados, el pelo de goma más realista y los ojos tampografiados. Los Madelman fueron un boom, y no solo en España. Sus figuras de acción de 17 centímetros de altura tuvieron tanto éxito que en varios países se crearon imitaciones. Los Madelman eran el reflejo del éxito de las películas de cine y los cómics de la época como Hazañas Bélicas o El Coyote, y de series de televisión que en los 70 estaban de moda, como las del oeste o del espacio. Se crearon muñecos de diferentes razas, indios con diferentes modelos de caras, cuatreros con perilla imitando la fisonomía de Buffalo Bill, colonos de rubios cabellos y bigotes, se crearon Madelmans representando personajes de las series de aventuras, de safari, militares, futbolistas, buzos. Incluso se llegaron a crear para la serie Cosmic un par de modelos extraterrestres, un hombrecillo verde y un patrullero espacial. Madelman presenta la astronave M7X. Si quieres viajar con tus Madelman, entra en la astronave M7X. ¡Disparen cohetes sonda! Astronave M7X, ahora con el nuevo hombre verde de Madelman. Las ilustraciones eran alucinantes. Los dibujos de la marca Exin fueron obra de Lluís Bargalló, fallecido recientemente. Él creó las fantásticas ilustraciones de las cajas y los folletos de juguetes como Madelman, Ibertren, Tente, Scalestric. Los Madelman dejaron de producirse en 1983, pero la empresa Altaya relanzó casi la totalidad de los modelos originales en una serie de coleccionables con fascículos que se compraban en los kioscos. Ya en tu kiosco el primer fascículo y el Madelman buzo por solo 2,95 €. Después, la empresa valenciana Popular de Juguetes volvió a producirlos, pero con un diseño de maniquí totalmente diferente y menos realista. No tuvieron el mismo éxito. Otro juguete que muchos de nosotros disfrutamos fue el Enceste Car, también creado por Industrias Madel. La caja era grande, presagio de que la cosa valdría la pena.
Tenía una pista circular con 4 carriles y un coche de diferente color en cada pista. Se trataba de encestar una bola en un agujero a través de una palanca que, al presionarla, impulsaba la bola. Si esta entraba en el orificio, el coche avanzaba sobre la pista. Cuando estabas alcanzando la meta sonaba un zumbido y se iluminaba la luz roja situada en el centro. En la actualidad hay miles de coleccionistas nostálgicos que los coleccionan. Se han publicado muchos libros y enciclopedias sobre ellos y siguen siendo para muchos de nosotros uno de los mejores y más realistas juguetes de la historia. Madelman, para imaginar y realizar cualquier misión. Chicos, qué aventura. En breve repasaremos la historia de otras industrias jugueteras de Barcelona como Congost o Borràs. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a nuestro canal. Recuerda clicar la campana para que cada sábado te llegue nuestro último vídeo de la serie.